Hey, ¿qué tal? Yo soy Jorge Luis Raxón de Raxón Anatomía y hoy veremos conformación, configuración y constitución. Tres conceptos bastante interesantes que utilizamos en el estudio de la anatomía humana para describir estructuras. Estos son sencillos, sin embargo, si no les prestamos la atención debida, pueden confundirnos durante nuestras lecturas o evaluaciones. A lo largo de esta presentación revisaremos las definiciones, implicaciones y aplicaciones de dichos conceptos. Idea general. Cuando se encuentren con estos conceptos, deben tener claro a qué se refiere cada uno. De manera general, podemos decir que la conformación a las partes de algo, la configuración a su geometría y la constitución a su histología. Sabiendo esto, podemos comenzar a explicar a profundidad cada uno de ellos. Conformación. Según la RAE, hace referencia a la colocación, diagonal, distribución de las partes que forman un conjunto. Esto quiere decir que debemos conocer cuáles son y cómo se ordenan estas. Veamos un ejemplo de la vida diaria. La mesa está conformada por un tablero y por 4 patas. Otro ejemplo sería la guitarra, un poco más compleja, está conformada de manera general por una cabeza, por un brazo y por un cuerpo. La guitarra es un gran ejemplo, ya que tanto en ella como en las diversas estructuras anatómicas encontramos muchos detalles en las partes que la conforman. Por ejemplo, en la cabeza encontramos el clavijero, en el brazo, el alma de la guitarra y en el cuerpo, la caja de resonancia. Es así que profundizamos cada vez más en lo que es la conformación. Estamos listos para los ejemplos anatómicos. A las estructuras a las que más comúnmente se les describe conformación son los huesos y las vísceras, a veces también a los músculos, entre otras. Veamos el esternón. El esternón es este hueso plano y alargado verticalmente que forma la parte central de la porción anterior de la caja torácica. Consta de 3 porciones correspondientes a su conformación, que serían el manubrio en color verde, el cuerpo en color aqua y el proceso xifoides en color morado. También podemos mencionar a la clavícula. La clavícula es un hueso con múltiples funciones, pero que de manera general podemos decir que se encarga de conectar el miembro superior al tronco. La clavícula se conforma por una extremidad esternal, por un cuerpo y por una extremidad acromial. Esto nos lleva al tip del hueso largo. El tip del hueso largo nos dice que todo hueso que se clasifique como largo, o sea, todo aquel hueso tubular diseñado para ser rígido y proporcionar inserción a los músculos y ligamentos, se conforma por 2 extremos o epífisis y por un cuerpo o diáfisis. Tal es el caso de la ya mencionada clavícula, de la tibia, del fémur y de muchos otros huesos presentes principalmente en los miembros. Veamos un par de ejemplos más, pero ahora de vísceras. Por un lado tenemos el intestino delgado, el cual es el lugar principal donde se absorben los nutrientes obtenidos en los alimentos. Este está conformado por el duodeno en color rojo, el yeyuno en color azul y el ilion en color amarillo. Por otro lado tenemos a los pulmones. Los pulmones son ejemplos bastante interesantes, ya que la conformación del pulmón derecho difiere ligeramente de la del izquierdo. Veamos entonces que el pulmón derecho se conforma por 3 lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior. El pulmón izquierdo se conforma únicamente por 2 lóbulos, que serían el superior y el inferior. A continuación veremos la aplicación de este concepto en 2 tipos de preguntas clásicas, la pregunta simple y la pregunta compleja.
La pregunta simple es aquella en la que se nos solicita colocar, sin más, la conformación de alguna estructura. Es una interrogante sencilla que precisa principalmente memoria. Por ejemplo, ¿cuál es la conformación del esternón? Esto ya lo sabemos: un manubrio, un cuerpo y un proceso sifoides. ¿Qué hay con la pregunta compleja? La pregunta compleja suele ser más elaborada porque requiere el conocimiento, relación y o aplicación de los detalles anatómicos presentes en las partes que conforman la estructura. Tal es el caso de la siguiente pregunta. Según la conformación del esternón, ¿dónde se localiza la incisura yugular? Esta es la incisura yugular, la parte central cóncava del borde superior del manubrio. Como pueden observar, se acentúa por los extremos mediales de las clavículas, que vendrían aquí. Entonces, ¿dónde se ubica? En el manubrio. Esta pregunta puede hacerse más complicada todavía si se cuestiona también la definición de dicha estructura, de manera que diría: según la conformación del esternón, ¿dónde se localiza la parte central cóncava que se palpa fácilmente y que se acentúa por los extremos mediales de las clavículas? Respuesta: en el manubrio. Configuración. Según la RAE, hace referencia a la disposición de las partes que componen una cosa y le dan su forma y propiedades. Recordemos que la configuración es geometría, por lo tanto, buscaremos en la medida de lo posible establecer una relación geométrica entre las estructuras anatómicas. Veamos un ejemplo conocido. La mesa. Recordemos que está conformada por un tablero y 4 patas. Estas partes son geométricas, por lo que sus configuraciones serían prismática rectangular para el tablero y cilíndricas para las patas. La configuración puede ser todavía más específica. Veamos, para fines prácticos, el tablero. Recordemos que este tablero es un prisma rectangular, por lo tanto se le pueden describir 6 caras, una de las cuales está señalada en color azul, 12 bordes, uno de los cuales está señalado en color rojo, y 8 vértices, uno de los cuales está señalado en color rosado. Debemos tener claro que las estructuras anatómicas no siempre son perfectas. Sin embargo, es nuestro deber buscar sus simetrías, por lo que les traigo este tip para la configuración. Durante nuestras lecturas asociaremos a configuración todo lo que sean bordes, caras, vértices, bases, paredes, techos, pisos y ángulos. Veamos ejemplos anatómicos. Las órbitas. Estas son cavidades óseas bilaterales cuya geometría está representada por pirámides cuadrangulares. Cada órbita está configurada por una base en color azul, un vértice en color rojo y 4 paredes en color rosado, siendo una medial, una lateral, una superior y una inferior. Es importante mencionar que para fines didácticos en esta imagen no se observan las últimas dos, la superior y la inferior, debido a que al estar en una vista superior, colocarlas podría ser motivo de confusión. Sin embargo, esto no quiere decir que no estén presentes. Veamos un ejemplo un poco más complejo. Estos son los huesos coxales, con componentes derecho e izquierdo. Los huesos coxales, también llamados ilíacos, son huesos grandes, planos e irregulares. Están configurados por 2 caras en color azul, una lateral y una medial, por 4 bordes en color rojo, uno superior, uno inferior, uno anterior y uno posterior. Además, también están configurados por 4 ángulos en color rosado, uno antero superior, uno antero inferior, uno postero inferior y uno
posterosuperior. La configuración de las estructuras a veces se encuentra dispersa en los párrafos del libro, por lo que es necesario prestar especial atención. Muchas veces también se utilizan configuraciones del libro de Rouvier, principalmente cuando se estudian los cuerpos de huesos largos de los miembros. Veamos entonces uno de estos ejemplos. Tibia, hueso localizado en el lado anteromedial de la pierna. Es el segundo hueso de mayor tamaño y se encarga en gran medida de la transferencia y soporte de peso. La tibia, como todo hueso largo, se conforma por dos extremos, uno proximal y uno distal, y por un cuerpo que tiene forma de prisma triangular. Por lo tanto, se configura de la siguiente manera: tres caras en color azul, una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. También se configura por tres bordes en color rojo, un borde anterior, un borde interóseo y un borde medial. La aplicación de este concepto es similar a la del anterior, basándonos entonces en una pregunta simple y en una pregunta compleja. La pregunta simple requiere principalmente memoria. Por ejemplo, ¿cuál es la configuración de la órbita? Esto ya lo sabemos: una base, un vértice y 4 paredes, siendo una medial, una lateral, una superior y una inferior. La pregunta compleja requiere el conocimiento, la relación y la aplicación de la configuración de la estructura. Por ejemplo, según la configuración de la órbita, ¿a qué corresponde la porción orbitaria del hueso frontal? Para ello debemos visualizar esta imagen. La respuesta es pared superior, que es lo mismo que decir techo de la órbita. Esto lo podemos ver casi horizontalmente. Pasemos directamente a la pregunta compleja de los huesos coxales. Esta dice así: ¿cuáles componentes de la configuración del hueso ilíaco se encargan principalmente de prestar inserción a los músculos del miembro inferior? Les doy una pista, les están preguntando por una de sus caras. Recordemos que tenemos caras laterales y caras mediales. Para responder esta pregunta necesitamos conocer la función de cada una de estas. La respuesta es cara o caras laterales. Esto gracias a que su disposición permiten proporcionar la inserción a los músculos. Como pueden ver, este tipo de preguntas precisa memoria y también análisis. Ojo, antes de terminar debemos recordar que la anatomía no siempre es clara y perfecta, por lo que habrán estructuras y regiones en las que observar una configuración clara será muy difícil. Un ejemplo lo encontramos en el cuello, en el triángulo posterior o región cervical lateral. Se los dejo de tarea. Constitución, el último y más sencillo de los tres conceptos. Recordemos que hace referencia a la histología de una estructura, por lo que es específica de esta. Comprendámoslo con dos ejemplos: hueso y tejido. La clavícula está constituida por hueso trabecular o esponjoso y una cubierta de hueso compacto. De este lado tenemos la pared de la cavidad cardíaca, la cual consta de 3 capas: epicardio, miocardio y endocardio. Cada una de estas tiene una constitución distinta, siendo epicardio, mesotelio, miocardio, músculo cardíaco, y endocardio, endotelio más tejido conectivo subendotelial. Sin más, espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Agradeceré su apoyo por medio de likes, comentarios y compartidas. Gracias.